Hoy, nos adentraremos en un relato que ha perdurado a través de los siglos, una historia que ha sido transmitida de generación en generación, inspirando fe, debates y misterio. El cruce del Mar Rojo, liderado por Moisés, es uno de los episodios más fascinantes y dramáticos de la historia bíblica. Un evento que ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual, y que aún hoy despierta preguntas. ¿Cómo pudo suceder algo tan extraordinario? ¿Fue realmente un milagro? ¿O podría haber una explicación natural detrás de lo que se describe en las Escrituras? Este episodio, narrado en el libro del Éxodo, ha sido pintado en frescos, retratado en películas épicas y contado desde los púlpitos de innumerables templos. Sin embargo, más allá del esplendor cinematográfico y del fervor religioso, yace un misterio que ha llevado a científicos, historiadores y teólogos a buscar respuestas. Moisés, el gran líder de los israelitas, alza su bastón, y en lo que muchos consideran un acto divino, las aguas del Mar Rojo se abren ante ellos, permitiéndoles escapar de los ejércitos egipcios que los persiguen. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese momento? A lo largo de los siglos, se han formulado muchas teorías, desde interpretaciones estrictamente religiosas que ven el evento como una intervención directa de Dios, hasta teorías científicas que intentan desentrañar las posibles causas naturales detrás de un fenómeno tan impactante. Y en esta búsqueda por la verdad, las preguntas continúan creciendo. ¿Es posible que el mar realmente se abriera como se describe? ¿Podría haber habido alguna fuerza natural en juego, como fuertes vientos, terremotos o fluctuaciones en los niveles del agua? ¿Y cómo interpretamos hoy un evento tan colosal en una era donde la ciencia y la razón buscan explicar lo que antes se consideraba simplemente un milagro? Pero no es solo la ciencia la que busca respuestas. Desde la teología hasta la arqueología, expertos de diferentes campos han examinado y debatido la historicidad del Éxodo. ¿Existe evidencia tangible que respalde esta historia más allá de los textos antiguos? ¿Es posible rastrear los movimientos de los israelitas por el desierto? ¿O estamos ante una historia que, aunque profundamente significativa espiritualmente, podría haber sido embellecida a lo largo del tiempo? Hoy, vamos a profundizar en estos temas, no solo explorando la narrativa bíblica tal como ha sido transmitida durante miles de años, sino también adentrándonos en las teorías y debates que rodean este acontecimiento. Examinaremos las diferentes perspectivas y explicaciones, y veremos cómo la fe y la ciencia, aunque a menudo se ven como opuestas, pueden cruzarse en este relato épico. Este viaje nos llevará a los rincones de la arqueología, donde las herramientas modernas intentan desenterrar rastros de un pasado lejano. Nos llevará a la climatología, donde los modelos meteorológicos y las fuerzas de la naturaleza se ponen a prueba para recrear los eventos del Éxodo. Y nos llevará, por supuesto, al corazón de la religión, donde la fe inquebrantable de Moisés y su pueblo en Dios se erige como un símbolo de esperanza y liberación para millones de personas. Así que acomódense, tomen aire y prepárense para una travesía en la que la historia y la fe se entrelazan. Nos esperan respuestas, pero también nuevas preguntas, en este viaje al enigma del Mar Rojo y el increíble liderazgo de Moisés. ¿Es este relato un hecho histórico, una leyenda transformada por el tiempo, o un milagro divino en su máxima expresión? Al final, la decisión será suya, pero lo que es seguro es que este relato ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sin más preámbulos, iniciemos este fascinante recorrido hacia lo desconocido, hacia los misterios del pasado, hacia el cruce del Mar Rojo. Para entender completamente el cruce del Mar Rojo y su significado, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el corazón del antiguo Egipto, en una época de faraones poderosos y un pueblo israelita esclavizado. La historia que nos narra el libro del Éxodo comienza en las vastas llanuras del delta del Nilo, donde los israelitas, bajo el yugo opresor de los egipcios, se encuentran atrapados en una vida de dura servidumbre. Moisés, el gran líder que se convertiría en el salvador de su pueblo, es en realidad una figura profundamente compleja, envuelta en misterio. Nació en un tiempo en que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos, temeroso de que la creciente población israelita se convirtiera en una amenaza para su reinado. Sin embargo, en un giro providencial,
la madre de Moisés lo escondió en una canasta y lo dejó a la deriva en el río Nilo. El destino quiso que fuera encontrado por la hija del faraón, quien lo adoptó y lo crió en la corte real egipcia, ajeno a sus orígenes hebreos durante muchos años. A pesar de su crianza en la opulencia del palacio, Moisés no pudo escapar de su verdadera identidad. Un día, al ver cómo un capataz egipcio maltrataba brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al capataz. Este acto marcó un punto de inflexión en su vida. Con miedo de ser ejecutado, huyó al desierto de Madián, donde vivió como pastor durante años. Fue en este exilio, lejos de las tierras del faraón, donde Moisés tuvo su encuentro más trascendental, una zarza ardiente en la cima del monte Horeb, a través de la cual escuchó la voz de Dios. Dios le habló desde la zarza en llamas, revelándole su misión sagrada. Debía regresar a Egipto y liberar a los hijos de Israel. «Yo soy el que soy», dijo Dios. «Este es el mensaje que debes llevar. Diles que el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los ha escuchado y los sacará de la opresión hacia una tierra prometida, donde fluyen la leche y la miel». Moisés, a pesar de sus dudas y temores, aceptó el llamado divino y regresó a Egipto, enfrentando al faraón con el famoso mensaje: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón no cedió fácilmente. El corazón del gobernante egipcio se endureció una y otra vez, incluso ante las devastadoras plagas que asolaron la tierra, enviadas por Dios como advertencia: ranas, mosquitos, lluvias de granizo y fuego, plagas de langostas, y finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios, el golpe más doloroso de todos. Con la última plaga, el faraón, sumido en dolor por la pérdida de su propio hijo, finalmente accedió a dejar libres a los israelitas. Así comenzó la gran travesía. Miles de hombres, mujeres y niños, liderados por Moisés, partieron apresuradamente en busca de libertad. Dejaron atrás sus casas y todo lo que conocían, movidos por la promesa de una nueva vida en la tierra prometida. Se dirigieron hacia el desierto, confiando las palabras de su líder, quien seguía la guía de una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, una señal de la presencia divina que nunca los abandonaba. Pero la libertad no se logró de inmediato. Mientras los israelitas avanzaban, el faraón cambió de opinión. Lleno de rabia y resentimiento por haber dejado escapar a sus esclavos, movilizó a su poderoso ejército, con carros de guerra y caballos, para perseguir a los israelitas. Los alcanzó junto al Mar Rojo, donde el pueblo se encontraba atrapado entre las aguas y el ejército egipcio. Aquí, en este momento de máxima desesperación, Moisés y los israelitas enfrentaron lo que parecía ser su fin inevitable. La situación era desesperada. Ante ellos, se extendía el vasto Mar Rojo, con sus aguas oscuras e impenetrables, y detrás de ellos, el temible ejército del faraón se acercaba rápidamente, con sus carros relucientes bajo el sol egipcio, las ruedas levantando polvo mientras los caballos galopaban con fuerza. Los israelitas, llenos de pánico, clamaron a Moisés: «¿Nos has traído aquí para morir? ¿No hubiera sido mejor quedarnos en Egipto como esclavos, que perecer en el desierto?» Pero Moisés, en un acto de fe absoluta, respondió: «No teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy». Extendió su bastón sobre las aguas del mar, y en ese momento, según el relato bíblico, ocurrió uno de los eventos más asombrosos en la historia de la humanidad. El viento sopló con fuerza, y las aguas comenzaron a retirarse, separándose en dos enormes muros que formaron un camino seco en medio del mar. Los israelitas cruzaron a salvo por ese paso milagroso, avanzando por el lecho marino mientras las paredes de agua se mantenían a su alrededor. Al otro lado, observaron cómo el ejército egipcio, que los había seguido, quedó atrapado cuando las aguas volvieron a su lugar. Las poderosas olas se cerraron sobre los carros y los soldados, acabando con sus perseguidores y sellando la liberación del pueblo israelita. Este evento no solo marcó un momento clave en la historia del pueblo hebreo, sino que también se convirtió en un símbolo perdurable de fe, liberación y esperanza. Para los israelitas, fue la confirmación de que Dios estaba con ellos, guiándolos hacia la libertad. Para generaciones posteriores, tanto en la tradición judía como en la cristiana,
El cruce del Mar Rojo ha sido visto como una representación espiritual de la liberación del pecado y la esclavitud, y del poder redentor de Dios. El cruce del Mar Rojo es más que una simple historia de supervivencia. Es un testimonio del poder de la fe y la determinación frente a las dificultades más abrumadoras. Es una historia que ha resonado a lo largo de los siglos, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay escapatoria, siempre hay lugar para los milagros. Y aunque este evento pueda ser difícil de entender desde una perspectiva moderna, su impacto cultural, religioso e histórico sigue siendo innegable. Este episodio, con todo su dramatismo, fue solo el comienzo de un largo viaje para los israelitas, un viaje que los llevaría a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero antes de seguir adelante, es necesario que exploremos más profundamente. ¿Qué tan históricamente precisa es esta historia? ¿Es realmente posible que sucediera tal como se narra? ¿Y qué ha encontrado la arqueología moderna sobre el éxodo del pueblo hebreo? A medida que nos adentramos más en la historia del cruce del Mar Rojo, surge una pregunta que ha inquietado a historiadores, arqueólogos y teólogos por siglos. ¿Es este relato bíblico un hecho histórico real, o es simplemente un mito, una alegoría destinada a transmitir una lección espiritual más profunda? La Biblia, como uno de los textos más antiguos y sagrados del mundo, contiene relatos de fe y poder divino, pero también plantea interrogantes sobre su precisión histórica. El Éxodo, el evento en el que Moisés lidera a los israelitas fuera de Egipto y hacia la libertad, es uno de los episodios centrales del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque las Escrituras describen este acontecimiento con detalle, desde las plagas hasta el cruce del Mar Rojo, no existe, hasta hoy, una evidencia arqueológica directa que confirme con certeza que este éxodo masivo tuvo lugar tal como se describe. Los historiadores han debatido durante siglos sobre la naturaleza del éxodo. Las primeras preguntas surgen en torno a los registros históricos del antiguo Egipto. A pesar de la meticulosidad con la que los egipcios documentaban sus reinados, guerras y logros, no hay ningún registro explícito en los archivos egipcios que mencione una revuelta masiva de esclavos israelitas o la fuga de cientos de miles de personas. ¿Cómo puede ser que un evento de tal magnitud, que según la Biblia devastó Egipto con plagas y acabó con un ejército entero en el Mar Rojo, no haya sido registrado por los escribas del faraón? Una de las explicaciones que algunos estudiosos han propuesto es que los eventos descritos en el Éxodo podrían haber ocurrido, pero no necesariamente en la escala o en la forma exacta que la Biblia relata. En lugar de un éxodo masivo de cientos de miles de personas, podría haber sido un escape de grupos más pequeños de esclavos hebreos, cuyos movimientos se fueron mitificando y engrandeciendo a lo largo del tiempo. Después de todo, las historias orales tienden a ser embellecidas y dramatizadas a medida que son transmitidas de generación en generación. Otra hipótesis sugiere que los eventos del Éxodo son, en realidad, una amalgama de historias de diferentes épocas. Quizás no fue un único evento, sino la combinación de varias migraciones y éxodos que se fusionaron en una narrativa unificada durante siglos de tradición oral. Podría ser que algunos de los detalles del Éxodo fueran inspirados por eventos históricos más pequeños pero significativos, como rebeliones de esclavos o desastres naturales, que luego fueron moldeados por la fe y la cultura de los israelitas. Los retos de la narrativa bíblica no solo se limitan a la falta de evidencias arqueológicas. También hay interrogantes sobre la cronología de los eventos. La Biblia no proporciona una fecha específica para el Éxodo, pero los estudiosos han intentado situarlo en el tiempo basándose en pistas históricas y geográficas. Algunos proponen que ocurrió durante el reinado del faraón Ramsés II, un gobernante conocido por sus extensas campañas de construcción y su poder militar. Otros sugieren una fecha anterior o posterior, pero ninguna teoría ha logrado reunir consenso entre los expertos. Entonces, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿cómo reconciliamos la fe con la historia? Para millones de personas, el relato del Éxodo y el cruce del Mar Rojo no es simplemente una historia antigua, sino una verdad espiritual que define su relación con lo divino. Sin embargo, la historia y la arqueología buscan pruebas tangibles, y en este caso, las pruebas son escasas. Los defensores de la historicidad del Éxodo sugieren que la falta de evidencia no descarta la posibilidad de que haya ocurrido. Después de todo,
El desierto del Sinaí es vasto y en gran parte inexplorado, y los registros históricos antiguos están lejos de ser completos. Los arqueólogos que han buscado huellas del Éxodo han enfrentado una serie de desafíos. Las duras condiciones del desierto y el paso de miles de años han erosionado gran parte del terreno donde los israelitas podrían haber acampado. Además, los antiguos israelitas eran un pueblo nómada, lo que significa que no dejaron grandes monumentos o ciudades que pudieran ser fácilmente identificadas. Sin embargo, algunos argumentan que ciertos asentamientos y descubrimientos podrían estar vinculados a los israelitas en su camino hacia la tierra prometida, aunque las pruebas son todavía demasiado vagas para ser concluyentes. Por otro lado, están las teorías que buscan explicar el cruce del Mar Rojo desde una perspectiva científica. Estas teorías no necesariamente desmienten la posibilidad de que el evento ocurriera, sino que tratan de encontrar una explicación natural a lo que podría haber sido percibido como un milagro por quienes lo vivieron. Una de las teorías más populares es la llamada teoría del viento del este. Según esta hipótesis, un fuerte viento podría haber soplado desde el este durante un tiempo prolongado, empujando las aguas de una laguna poco profunda, creando un paso temporal de tierra seca. Cuando el viento cesó, las aguas habrían regresado rápidamente, atrapando al ejército egipcio. Otra teoría sugiere que el cruce no ocurrió en el Mar Rojo tal como lo conocemos hoy, sino en uno de los lagos más pequeños al norte, cerca del delta del Nilo. Este lago, conocido como el Mar de Cañas o Yam Suf en hebreo, podría haber sido lo que las escrituras describen. Con el tiempo, la geografía y los nombres podrían haber cambiado, pero la esencia del evento habría perdurado en la tradición oral. Sin embargo, por más intrigantes que sean estas teorías científicas, ninguna ha podido ofrecer una explicación definitiva. El cruce del Mar Rojo sigue siendo un enigma, una historia envuelta en la niebla del tiempo. Lo que está claro es que, ya sea un milagro divino o un fenómeno natural extraordinario, el impacto de este relato ha sido monumental. Para los israelitas, simbolizó su liberación de siglos de opresión. Para generaciones posteriores, se convirtió en un símbolo de esperanza, perseverancia y la fe en que lo imposible puede volverse realidad cuando se confía en lo divino. Entonces, ¿es el cruce del Mar Rojo un mito o una realidad histórica? La respuesta, como muchas cosas en la Biblia, depende de cómo uno decida verlo. Para los creyentes, es un testimonio del poder de Dios, un milagro que desafía la lógica humana. Para los científicos y arqueólogos, es un enigma que sigue esperando una explicación definitiva. Pero tal vez no sea necesario encontrar una respuesta concluyente. Tal vez lo más importante de esta historia no sea si sucedió exactamente como se describe, sino el poder que ha tenido para inspirar a millones de personas a lo largo de los siglos. El cruce del Mar Rojo, ya sea como mito o realidad, sigue siendo un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de la salvación. Es una historia de esperanza frente a la adversidad, de fe en medio de la desesperación y de la fuerza del espíritu humano para encontrar el camino hacia la libertad, incluso cuando parece que no hay salida. Y mientras el misterio persiste, continuaremos explorando, buscando respuestas en los textos antiguos, en las arenas del desierto y en las profundidades de nuestra fe. Porque, al final, la historia del Éxodo no es solo sobre el pasado. Es una historia sobre la búsqueda constante de libertad, esperanza y redención que continúa resonando en el presente. El cruce del Mar Rojo es uno de los milagros más famosos de la Biblia, un evento que ha inspirado a generaciones y que ha dejado una marca indeleble en la historia de las religiones monoteístas. Pero a medida que hemos avanzado en nuestro entendimiento del mundo natural, muchos han comenzado a preguntarse, ¿puede la ciencia arrojar luz sobre este milagro? ¿Existe una explicación natural plausible para lo que se describe en las Escrituras? Algunos podrían pensar que la ciencia y los milagros son conceptos irreconciliables, que uno depende de la fe mientras que el otro se basa en pruebas y hechos. Sin embargo, la búsqueda de respuestas científicas no siempre tiene que contradecir la fe. De hecho, muchos científicos han dedicado sus carreras a intentar comprender cómo fenómenos extraordinarios pudieron haber ocurrido dentro de las leyes de la naturaleza. Y el cruce del Mar Rojo no es una excepción.
Una de las explicaciones más conocidas es la teoría del viento del este. Según esta hipótesis, basada en estudios meteorológicos y geológicos, un fenómeno conocido como viento fuerte y sostenido podría haber causado la separación temporal de las aguas. Esta teoría se basa en un versículo clave del relato bíblico en el libro del Éxodo, que dice: «El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche». En este escenario, el viento, si fuera lo suficientemente fuerte y soplara durante un periodo prolongado, podría haber empujado el agua hacia un lado, creando un paso de tierra seca temporal. Los estudios han demostrado que este fenómeno no es imposible. De hecho, existen registros modernos de vientos fuertes que han desplazado temporalmente grandes cuerpos de agua en ciertas condiciones. En 2010, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Florida utilizó simulaciones por computadora para demostrar cómo un viento continuo de unos 100 km por hora podría haber causado el retroceso de las aguas en una zona poco profunda, exponiendo temporalmente el fondo marino. Según sus cálculos, un viento así podría haber creado un camino seco durante varias horas, lo que habría permitido a los israelitas cruzar. Luego, cuando el viento cesara, las aguas regresarían rápidamente, atrapando al ejército egipcio. Es fascinante pensar en cómo un fenómeno natural tan poderoso podría haber sido percibido como un milagro divino por quienes lo presenciaron. Imaginen la escena: los vientos soplando con furia, levantando las aguas y revelando un sendero por el cual los israelitas pudieran escapar. Para los antiguos, que no comprendían las fuerzas naturales de la misma manera que lo hacemos hoy, esto seguramente habría parecido una intervención directa de Dios. Pero la teoría del viento del este no es la única explicación que se ha propuesto. Otros científicos han investigado la posibilidad de que el cruce del Mar Rojo no haya ocurrido en el lugar que tradicionalmente se cree. Algunas teorías sugieren que el Mar Rojo del relato bíblico podría haberse referido a una laguna o marisma en el norte del delta del Nilo, conocida en hebreo como Yam Suf, que significa mar de cañas. En este escenario, los israelitas habrían cruzado un área de aguas poco profundas, en lugar de las vastas y profundas aguas del actual Mar Rojo. Aquí es donde las interpretaciones lingüísticas y geográficas se vuelven cruciales. La identificación del Mar Rojo ha sido objeto de debate entre eruditos bíblicos e historiadores. Algunas teorías sugieren que el cruce podría haber tenido lugar en el lago de Tanis o en el lago de los Amargos, donde las fluctuaciones en los niveles de agua y los vientos extremos podrían haber expuesto temporalmente una franja de tierra firme. Según esta perspectiva, los israelitas habrían atravesado un área de pantanos y cañaverales que, bajo circunstancias adecuadas, podría haber sido navegable a pie. Otra hipótesis que ha ganado cierta tracción en los círculos científicos es la teoría del tsunami. Algunos geólogos han propuesto que el cruce del Mar Rojo podría haber sido causado por un tsunami generado por la erupción de un volcán o un terremoto en el Mediterráneo. Este fenómeno catastrófico podría haber provocado un retroceso del agua antes de que una ola gigante se precipitara de vuelta, lo que podría haberse interpretado como las aguas regresando para destruir al ejército egipcio. Imaginen el terror y la confusión que algo así habría causado en la antigüedad. Un tsunami tiene un efecto devastador, pero antes de que la ola golpee, a menudo hay un retroceso del agua, dejando expuestas partes del lecho marino. Para aquellos sin conocimiento científico de los tsunamis, este fenómeno podría haber parecido un milagro, especialmente si hubiera coincidido con la huida de los israelitas. Luego, la ola gigante habría vuelto de golpe, engullendo a cualquiera que intentara seguirlos. Aunque esta teoría es fascinante, tiene sus detractores. Un tsunami habría sido un evento tan violento que probablemente no habría dejado a nadie con vida para contar la historia, incluidos los israelitas que cruzaron el mar. Sin embargo, en la búsqueda de respuestas, es importante considerar todas las posibilidades, incluso las más catastróficas. Otra explicación científica que ha sido explorada es la teoría de los terremotos. En algunas partes del mundo, los terremotos pueden causar desplazamientos de agua significativos, en un fenómeno conocido como licuefacción del suelo. Si un terremoto sacudiera el terreno debajo de una gran masa de agua, podría causar un colapso temporal en el nivel del agua, creando lo que parecería un pasaje seco. Luego,
Al cesar la actividad sísmica, el agua volvería rápidamente a su lugar, causando inundaciones repentinas. Esta explicación, aunque menos conocida, también encajaría en el relato bíblico, especialmente en lo que respecta a la velocidad con la que las aguas regresaron para cubrir a los egipcios. A medida que exploramos estas teorías científicas, nos damos cuenta de algo interesante. Incluso si se descubriera una explicación completamente natural para el cruce del Mar Rojo, esto no necesariamente eliminaría su significado espiritual. Después de todo, la fe no siempre depende de lo que es verificable o demostrable. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado sentido y propósito en eventos naturales extraordinarios. Los rayos, los eclipses, los terremotos y las tormentas han sido vistos como señales de los dioses, intervenciones divinas en el mundo terrenal. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar el cruce del Mar Rojo desde una perspectiva moderna? Tal vez la mejor manera de abordarlo es aceptar que el misterio persiste. La ciencia puede ofrecernos explicaciones plausibles y teorías fascinantes, pero la verdadera esencia de esta historia radica en su capacidad para trascender lo tangible. El cruce del Mar Rojo sigue siendo un poderoso símbolo de liberación, fe y el poder de lo divino, ya sea que lo veamos como un milagro inexplicable o como una conjunción extraordinaria de fuerzas naturales. Y así, mientras seguimos investigando, explorando y buscando respuestas, la historia continúa desafiándonos, inspirándonos y recordándonos que, a veces, los milagros pueden estar presentes incluso en los fenómenos más naturales. A medida que la historia del cruce del Mar Rojo ha viajado a través de los siglos, se ha entrelazado con la experiencia humana en formas profundas y personales. Aunque el relato bíblico se originó en un tiempo y lugar muy distantes, las interpretaciones modernas y las perspectivas religiosas contemporáneas han encontrado nuevas formas de ver y entender este antiguo milagro. No se trata solo de un evento congelado en la historia, es un símbolo vivo que sigue hablando a las inquietudes y esperanzas de la humanidad. En las tradiciones judía, cristiana e islámica, el cruce del Mar Rojo ha sido interpretado como mucho más que un simple escape físico de los israelitas de la esclavitud egipcia. Se ha convertido en una metáfora de liberación espiritual, de la lucha entre el bien y el mal, y del poder transformador de la fe. Pero en el mundo moderno, ¿cómo resuenan estas ideas? ¿Qué significa este milagro para las personas de fe hoy en día? Para el judaísmo, el relato del cruce del Mar Rojo es uno de los pilares de la identidad religiosa y cultural. Cada año, durante la celebración de la Pascua, el pueblo judío recuerda el Éxodo como un símbolo de su liberación de la opresión y su pacto con Dios. Pero en las interpretaciones modernas del judaísmo, el significado del Mar Rojo ha adquirido dimensiones adicionales. Algunos líderes y pensadores judíos lo ven como un llamado a la justicia social, interpretando el Éxodo como un mensaje eterno de esperanza para todos los pueblos que enfrentan la opresión. La historia no es solo acerca de los antiguos israelitas, es un recordatorio de que la libertad es un derecho fundamental para todos los seres humanos, y que Dios está del lado de los oprimidos. El Mar Rojo, en esta visión contemporánea, se convierte en un símbolo de la lucha contra la tiranía, ya sea política, económica o social. Para algunos, es un llamado a la acción, a actuar en nombre de aquellos que aún están esclavizados por las injusticias del mundo moderno. En las sinagogas de todo el mundo, las historias del Éxodo se entrelazan con las luchas modernas por la justicia, ya sea en relación con los derechos civiles, la lucha contra la pobreza o la defensa de los derechos humanos. La metáfora del Mar Rojo se expande, evocando la promesa de que la liberación siempre es posible cuando se lucha con fe y perseverancia. En el cristianismo, el cruce del Mar Rojo ha sido interpretado como una prefiguración de la salvación a través de Jesucristo. En la teología cristiana, Moisés es visto como un tipo de Cristo, un Salvador que guía a su pueblo hacia la libertad, no solo del yugo de la esclavitud física, sino también del pecado y la muerte. El Mar Rojo es, en este contexto, un símbolo del bautismo, donde las aguas representan la purificación y la redención. Al igual que los israelitas cruzaron de la esclavitud a la libertad, los cristianos, a través del bautismo, cruzan de la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo.
Sin embargo, las interpretaciones modernas dentro del cristianismo han añadido nuevas capas de significado a este relato. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, el cruce del Mar Rojo se ha convertido en un símbolo de la fe frente a la adversidad. La imagen de Moisés levantando su vara mientras las aguas se separan ha inspirado a los cristianos a confiar en el poder de Dios en momentos de crisis personal, espiritual o incluso global. Muchos ven en esta historia una lección sobre la importancia de la fe, incluso cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas del mundo se vuelven abrumadoras y el futuro parece oscuro. Para los cristianos de hoy, el Mar Rojo representa el cruce de los obstáculos más insuperables con la ayuda divina. Además, algunos teólogos cristianos modernos han reflexionado sobre el Mar Rojo como una metáfora para los desafíos del mundo contemporáneo. La humanidad, enfrentada a crisis como el cambio climático, la guerra, la pobreza y la división social, se encuentra nuevamente frente a un Mar Rojo, un obstáculo gigantesco que parece imposible de superar. En este contexto, la historia del Éxodo invita a los creyentes a confiar en que, con fe y acción, incluso las barreras más imponentes pueden ser superadas, y que siempre hay una senda hacia la redención, aunque no sea visible de inmediato. En el Islam, la historia de Moisés y el cruce del Mar Rojo también ocupa un lugar prominente. Moisés, o Musa, como se le conoce en el Corán, es uno de los profetas más venerados, y su papel en la liberación de los hijos de Israel es visto como un ejemplo del poder y la misericordia de Dios. En el Islam, la historia no solo resalta el milagro en sí, sino que también subraya el poder de la fe y la obediencia a Dios. Los musulmanes ven el cruce del Mar Rojo como un testimonio del poder absoluto de Dios para salvar a los creyentes de cualquier peligro. Pero al igual que en el judaísmo y el cristianismo, las interpretaciones modernas han comenzado a enfocarse en los aspectos más éticos y sociales de la historia. La historia de Moisés ha sido utilizada como una herramienta para reflexionar sobre la lucha contra la opresión, el valor de la paciencia y la recompensa de la confianza inquebrantable en Dios. En tiempos modernos, la historia del Mar Rojo ha resonado con movimientos de resistencia, especialmente en contextos de lucha contra la injusticia política o social en diferentes partes del mundo islámico. Más allá de las interpretaciones religiosas tradicionales, también hay quienes han encontrado en el cruce del Mar Rojo un mensaje espiritual más amplio, que trasciende las fronteras de la religión institucional. En la era moderna, con su pluralidad de creencias y enfoques, algunos ven el Mar Rojo como una metáfora personal, un símbolo de los desafíos internos que cada uno de nosotros enfrenta en la vida. Para ellos, el Mar Rojo puede ser cualquier obstáculo que parece imposible de superar. Una crisis emocional, una pérdida, una enfermedad o una encrucijada existencial. Así como los israelitas encontraron un camino a través del mar cuando todo parecía perdido, los individuos pueden encontrar un camino hacia la paz interior o la resolución de sus conflictos cuando confían en algo más grande que ellos mismos. Sea esa fe en Dios, en la vida o en la capacidad humana de resiliencia. Así, el cruce del Mar Rojo ha evolucionado de ser una historia de liberación física a convertirse en un símbolo universal de superación y transformación. A lo largo de la historia, ha inspirado a líderes de movimientos de justicia social, a personas que buscan superar las adversidades de la vida cotidiana, y a creyentes que ven en el milagro una promesa eterna de que Dios, o el universo, nunca los abandonará en su lucha por la libertad, la justicia y la redención. En la era moderna, este relato antiguo sigue siendo relevante precisamente porque toca los aspectos más profundos de la experiencia humana. Ya sea interpretado como un milagro histórico, una metáfora espiritual o un llamado a la acción social, el cruce del Mar Rojo continúa recordándonos que, incluso cuando nos enfrentamos a nuestras aguas más turbulentas, siempre puede haber un camino, siempre puede haber una salida. Y en ese cruce, cada generación encuentra su propio significado, su propio milagro. Así llegamos al final de este viaje a través del tiempo, la fe y la historia, explorando el cruce del Mar Rojo. Lo que comenzó como un milagro narrado en las escrituras antiguas ha trascendido los siglos, ha despertado innumerables preguntas y ha inspirado a millones de personas a lo largo de generaciones. En nuestro recorrido,
Hemos visto cómo las diversas perspectivas religiosas, científicas, históricas y filosóficas se entrelazan en una historia rica y compleja que nos invita a reflexionar sobre los límites de lo que sabemos y lo que creemos. A lo largo de este vídeo, nos hemos adentrado en los interrogantes fundamentales que rodean a este evento. ¿Fue el cruce del Mar Rojo un milagro divino, una maravilla inexplicable que desafía las leyes de la naturaleza? ¿O existe una explicación científica detrás de lo que pudo haber sido un fenómeno natural extraordinario? ¿Es posible que ambas cosas sean ciertas? ¿Que lo milagroso y lo natural sean dos caras de la misma moneda? Lo fascinante es que, a pesar de los avances en la ciencia y la arqueología, las respuestas definitivas siguen siendo esquivas. Incluso con teorías como el viento del este, los tsunamis y los terremotos, el cruce del Mar Rojo sigue desafiando nuestras certezas. Tal vez nunca sepamos con exactitud qué ocurrió en aquellos días antiguos, en aquel rincón del mundo donde se levantaron las aguas y se abrió un camino hacia la libertad. Y es posible que esa incertidumbre no sea algo a temer, sino algo que debamos aceptar. Tal vez lo que hace que la historia del Mar Rojo sea tan poderosa no sea su explicación literal, sino su capacidad de inspirar y trascender los límites del tiempo y el espacio. Esta historia nos habla no solo de los eventos históricos, sino también de las luchas que enfrentamos hoy en día. En última instancia, el cruce del Mar Rojo es una metáfora de la lucha humana por la libertad, el coraje frente a la adversidad y la esperanza en tiempos de oscuridad. Para quienes tienen fe, esta historia es un recordatorio del poder divino, de la presencia de Dios incluso en los momentos más desesperados. Es una prueba de que cuando las fuerzas del mal parecen insuperables, cuando las aguas nos rodean y no hay escapatoria aparente, lo milagroso puede ocurrir. Las aguas se pueden dividir, los caminos pueden abrirse donde no había ninguno, y la libertad puede estar más cerca de lo que parece. Pero, incluso para aquellos que no comparten una visión religiosa, el relato del Mar Rojo sigue siendo relevante. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las aguas de la vida a menudo parecen estar cerrándonos el paso, esta historia nos recuerda el poder de la resistencia humana, de la perseverancia y de la esperanza. Nos habla de la capacidad de la humanidad para superar obstáculos aparentemente insuperables, y para encontrar un camino hacia la luz incluso en los momentos más oscuros. Y tal vez aquí es donde reside el verdadero poder de esta historia, en su capacidad para resonar con cualquier persona, independientemente de su fe o trasfondo. El cruce del Mar Rojo, en su núcleo, es una historia sobre el triunfo del espíritu humano frente a la adversidad. Es una historia sobre la valentía de un pueblo oprimido que, contra todas las probabilidades, se levantó, confió en algo más grande que ellos mismos y cruzó hacia la libertad. Esta narrativa de liberación ha encontrado eco en muchas luchas a lo largo de la historia. En las luchas por los derechos civiles, en los movimientos de resistencia contra la opresión, en las batallas internas que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Ya sea que interpretemos esta historia como un milagro divino, como un fenómeno natural extraordinario o como una metáfora espiritual, el cruce del Mar Rojo sigue siendo un recordatorio de que, cuando nos encontramos en los momentos más oscuros, el camino hacia la luz y la libertad puede estar justo delante de nosotros, esperando a ser descubierto. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Nos deja con preguntas que probablemente nunca podamos responder de manera definitiva, pero también nos deja con una lección más profunda. La fe, la esperanza y la perseverancia pueden llevarnos a través de los momentos más difíciles. Ya sea que estemos enfrentando fuerzas externas que parecen demasiado grandes de vencer, o luchando con nuestros propios miedos e incertidumbres internas, el cruce del Mar Rojo nos muestra que hay un camino a través del caos, un camino hacia la libertad. Este es el legado del cruce del Mar Rojo. Más allá de las arenas del desierto y las aguas que se alzaron, es una historia que sigue inspirando, guiando y recordándonos que, incluso en las tormentas más oscuras, siempre hay una luz que nos guía hacia la otra orilla. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de la historia. Ya sea que creamos en lo milagroso, en lo científico o en lo simbólico, todos podemos encontrar algo en esta historia que nos hable. Porque, al final, todos estamos cruzando nuestras propias aguas en busca de la libertad, de la paz y del lugar al que verdaderamente pertenecemos.